Nada, perdonad si me he extendido mucho, que he sido un poquito pesado, y si tenéis preguntas o cosas parecidas, pues estaré encantado de contestar. Así que nada más quería haceros una última cuestión. Maribel, ya habéis visto, no se prodiga mucho para hablar, le dan taquicardias pues si tiene que intervenir en público, pero junto con uno de los activistas británicos fue la única persona que hizo todo el camino andando. Eso yo creo que también es un reconocimiento importante como mujer y como activista. ¿Tendría usted algo que decir, doña Maribel? Bueno, entonces... Sí. Una de las cosas que se comenta que la gente más joven de vez en cuando pega ramalazos fuertes, como la Greta, etcétera, etcétera, y anima a decir, bueno, la gente joven todavía reacciona, ¿no? Estoy seguro de que la gente joven está reaccionando, ¿no? Lo que pasa es que no la vemos cerca, no la vemos cerca aquí, no la vemos en movimientos y tal. Desde esa perspectiva, cuando vosotros habéis ido allí, habéis hablado os han sacado el tema porque claro, activistas, gente joven sí que los va a ver y saldrán, pero si eso acaba generando un movimiento continuo, porque claro, la media de edad, tanto aquí como allá, incluso en el reportaje también se veía que era alta, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se ve el tema ahí? En el momento que quieras puedes intervenir, sí. Maribel, sí. Mira, ponte de pie para que te escuches mejor, por favor. ¿Le escucháis bien? Sí. Mira, en el vídeo no veis niños y niñas porque por un tema de privacidad no se les... Pero pasábamos por las localidades y de los colegios salían a recibirnos con pancartas coreando: qué bonito. Queremos cambio, este mundo tiene que tener futuro. Bueno, coreaban una serie de eslogans hubo en colegios que salían a las ventanas, nos aplaudían, incluso en las paradas de autobuses, cuando coincidíamos que pasábamos y estaban ellos pues para agarrar el autobús a la vuelta a casa, nos aplaudían, hablaban con nosotros. O sea, sí que hay un movimiento importante en los colegios, porque además hay madres muy comprometidas, profesoras y profesores también muy comprometidos. Incluso han logrado que por un movimiento de profesores que la asignatura sobre el cambio climático se dé en los colegios, y han introducido profesores y profesoras especializadas en este tema, ¿no? Y luego ha habido en algún momento niños y niñas que nos han acompañado durante una jornada de marcha. Hubo una que es muy... Bueno, nos llegó mucho a todas porque se hizo una jornada, es Lane, tiene 12 años, hizo una jornada de 38 kilómetros, lo fue ese día, y a los 4 días estaba en los jardines del Palacio de Buckingham dando un discurso, leyendo un comunicado ante miles de personas, sobre todo eran colegios y madres y padres, y luego entregaron firmas, 100.000 firmas allí mismo contra el cambio climático. Esta niña luego durante la cumbre participó en un coro ecológico allá en la zona azul y en la zona verde de la COP26. La zona azul es la dedicada a los líderes, la zona azul pues está más dedicada al público, asistentes de todo tipo. Bueno, también se hacen talleres, se dedica también a actos culturales y tal, ¿no? Y entonces estuvieron cantando una canción que, si queréis, solo una estrofa, a ver si la encuentro. Y luego, bueno, esta niña también estuvo hablando con ITV News y decía: escuchan mi voz los líderes, pero simplemente creo que no quieren escucharla. Entonces, a ver si encuentro. Decía:
Por favor, cambien el cuento, reescriban la trama. Este mundo lindo no se puede perder. Dejen de dañar nuestro planeta como si no les importara. Hay un solo mundo para compartir. Esto era una estrofa de la canción, pero bueno, iba en esa línea, ¿no? Contra el cambio climático y haciendo un llamamiento a los líderes a que reaccionaran. Los jóvenes, claro que se mueven, sí, y hubo muchas marchas lideradas y encabezadas por gente muy joven de otros países. Por ejemplo, estaba Vanessa de Uganda, Michi de Filipinas, Dominika de Polonia y Greta de Suecia, que son 4 mujeres jóvenes referentes en la lucha. Y estas decían a los líderes: esto no es un simulacro, hay que actuar, no al año que viene, no al mes que viene, no, hay que actuar hoy. Y yo creo que igual que estas jóvenes, había otros muchos más jóvenes y jóvenes que encabezaban marchas. O sea que sí, que realmente hay un movimiento importante, y yo creo que allí en Reino Unido, no sé si es porque este año era allí la cumbre, pero sí que estaban muy concienciados y se veía mucho movimiento. Lo que pasa es que es cierto, en el vídeo eso no se refleja, ¿no? Porque tienes razón, o sea, parece otra cosa, como que sea al margen, ¿no? El vídeo de la gente pequeña y tal, pero no sé, nos pareció que igual, a lo mejor sí que teníamos que haber sacado alguna imagen. Sí que preguntamos en los colegios y nos dijeron no, mejor que no. Sí que tenemos imágenes, sí que filmamos vídeos y tal, pero dijeron que no los utilizáramos y tal. Así como, por ejemplo, de Lane, la niña esta, pues sí, ha salido en Instagram, ha salido en redes, o sea, haber sacado alguna... De hecho, sí que sale en una imagen, pero hay mucha gente, es Winchester, y fue justo el tercer día que estuvimos ahí en la marcha. Ella estaba esa tarde, cuando llegamos, nos recibió junto a su madre y más personas de Winchester, y al día siguiente es cuando se vino con nosotros a andar los 38 kilómetros. Bueno. Gracias, María. Bueno, pues, para no hablar, Maribel. Muy bien. Sí. Bueno, en primer lugar, daros las gracias, ¿no?, por estar aquí y contarnos vuestra experiencia, porque desde luego que necesitamos inyecciones de este tipo para animarnos y levantarnos y decir: oye, no te desanimes, levanta, que hay que seguir moviéndonos. Entonces, en ese sentido, la actividad que habéis hecho me parece genial, extraordinaria, de cara a la socialización que estáis dando con el tema. Y lo que pasa es que estuvisteis en Reino Unido, pues, haciendo la marcha y tal, pero claro, dentro de la cumbre hay muchos más países, y por lo que lees y tal, pues también hay muchos movimientos de este tipo. Entonces, cuando la cumbre no visteis, o sea, bueno, ya tú has comentado que habían otras marchas y tal, ¿qué implicación hay de otros países dentro ¿qué implicación hubo? Si visteis implicación por parte de otros países, me refiero a movimientos sociales, aparte de los vuestros, ¿no? Porque tú dices que estuvisteis, pues, Ecologistas en Acción, más la organización esta de la Cruz de Inglaterra, pero yo me imagino que de otros países habría otros movimientos para ir a la cumbre, porque en la cumbre había bastantes países, 20, sí. ¿No? ¿Cuántos países? Yo una cosa nada más quería apuntar sobre lo anterior y te contesto rápidamente. Nosotros lo que percibimos en Inglaterra, igual que aquí, es que el trabajo cotidiano tradicional lo realizamos jubilados. Pero las movilizaciones, luego si lo habéis visto en Glasgow, las movilizaciones están llenas de gente joven. Y luego la gente joven se mueve en otras ondas y con otras sinergias y con otros líos, con mucha menos constancia que nosotros, que los jubilados, pero también los jubilados tenemos más tiempo y además
tenemos las hormonas más tranquilas y supongo que eso también nos deja más... A mí ya se habréis dado cuenta que me gusta bromear, no soy muy formal a la hora de hablar, pero yo creo que hay un poco de razón en lo que estoy diciendo. Yo creo que el movimiento juvenil es fundamental en ese sentido y sin él la movilización amplia es imposible. Y en Glasgow se mueven decenas de miles de personas en la manifestación y una cosa, moverse hasta Escocia y con un tiempo además infernal como es el que se produce durante la COP, tampoco es pequeño, ¿no? Es cierto que además hay serias restricciones a la participación en las movilizaciones de Glasgow por parte de gente de otros países por una cuestión también de conciencia. La gente empieza a renunciar a coger el avión por el impacto que tiene a nivel climático, ¿no? Y entonces la gente se moviliza en otros sitios, pero las movilizaciones son potentes. Hay gente nuestra también dentro. Hay un personaje que aparece en un meeting con Maribel, es el relator del derecho humano al agua de Naciones Unidas, también, no sé, alguna gente aquí lo conocerá, es Pedro Arrojo, está ahí en el meeting, es un veterano también de Ecologistas en Acción e incluso ha sido pues diputado por el partido Podemos en el Parlamento español, ¿no? Él participa en las últimas etapas de la marcha, pero luego lleva también en las 2 sesiones en las que tiene que participar como no es funcionario de Naciones Unidas, porque el cargo de relator no comporta ningún tipo de contrato de trabajo, es gratuito, quiero decir, se hace de manera voluntaria, ¿no? Pero como miembro, o como queramos llamarlo, del aparato de Naciones Unidas, participa dentro y él integró todo el discurso de la emergencia climática y de los movimientos. Esto se va produciendo, pero claro, el problema es que donde tiene que estar el discurso y los hechos sobre todo, no es en la base de los talleres de la zona azul ni de la zona verde, sino en las negociaciones de arriba donde están los capos y los lobistas de las corporaciones, que eso es lo que es difícil. En cuanto a la otra cuestión que nos planteabas, que ya se me ha ido el tema de la cabeza. Sí, Me refiero a otros movimientos por parte de otros países que formaban parte de la cumbre, ¿no? Digo, movimientos sociales, ¿no? Sí. No los que estaban negociando, sino el movimiento social, al igual que el vuestro. Fundamentalmente lo que están allá son las organizaciones medioambientales en Reino Unido y organizaciones sindicales. Y luego movimientos también, por ejemplo, el contingente cristiano comprometido es importante en la movilización allá. La presencia de otras organizaciones es más bien a nivel de representación. Pues, por ejemplo, Ecologistas en Acción envía una representación a nivel confederal desde el Estado español para participar sobre todo en lo que se llama, lo que denominamos la cumbre alternativa, y eso también lo hacen otra serie de gente. Es cierto en ese sentido, y no es una cuestión de autobombo ni nada parecido, que, o sea, tener una presencia tan rotunda como la que tiene la marcha de los Hispanis por toda la zona del este, lo que es la marcha Glasgow, pues otras organizaciones lógicamente no la tienen, porque nosotros que estamos 30 días haciendo mítines y haciendo, aparte de andar, por cierto, que era uno de los problemas que teníamos, porque intentar hacer 8 horas andando, comer, cenar, dormir y además participar en actos con los activistas en cada sitio era un auténtico tobogán aquello. Y de hecho pues empezaron a haber bajas en el grupo porque empezaron a producirse además lesiones e incluso en algunos momentos pues síntomas de estrés, ¿no?, de la marcha que se llevaba. Todo también hay que decir que se compensaba con sesiones como las que hubo, por ejemplo, el recibimiento en una localidad, creo que fue en Sheffield, de 5 violinistas que estuvieron durante la cena. Las cenas eran todas veganas, eso sí, tocando para nosotros, para la marcha, que nos quedamos
flipando. O, por ejemplo, esa escena en Leeds, donde un gran coro nos recibe en la fiesta de la luz de Leeds, dedicado a los marchistas. Eso, la relevancia que tiene no es una cuestión personal, es una cuestión social, colectiva, ¿no? De compromiso de sectores de la cultura, del arte, de sectores creyentes, de sectores laicos, con un movimiento en el que participamos todas y todos, unos desde aquí, otros allá en su tierra, ¿no? ¿Alguna preguntita más desde el público? Bueno, espera, yo lo quería... Ah, sí, Maribel. Sí. Sí que hubo otra marcha, nosotros íbamos por el este de Inglaterra, hubo una marcha que ellos estuvieron 45 días, eran ingleses y participaba mucha más gente. Entonces entramos luego juntos con ellos a Glasgow y junto a otra marcha que venía de Polonia, de Alemania, Wow. y luego durante el día 1 que empezó la cumbre hasta el 12, hubo todos los días hubo grandes manifestaciones allí, o sea que y participaba pues gente de diversos países, o sea, y de diversas organizaciones. Había mucha gente joven y sobre todo eran la gente de Viernes por el Futuro, o sea, del Fridays for Future. Sí. Entonces eso que sí que es Es verdad. muy importante eso. Sí, pues porque, por ejemplo, hablaba eso de Dominica, de Polonia, había gente de Filipinas, de Uganda, o sea, sí que había gente de muchos países ahí fuera manifestándose. Sí, te quería preguntar, más que de la cumbre de Glasgow, en España, ¿crees que los partidos de izquierda están sensibilizados lo suficiente con el tema de la emergencia climática? O sea, ¿hay salida dentro del sistema o al final nos tenemos que juntar pues, una cuadrilla para hacer cosas alternativas? Porque no se ven los medios, no se ve mucho, no sé, ¿qué te parece a ti? En general, mi opinión, yo creo que viven demasiado en el regate corto. Ya lo sé que es inevitable en el tema de la política, pero creo que demasiado. Y creo o sea, como posicionamiento, como postura, digamos, sí que está claro que suscriben eso. Sin embargo, yo creo que no es suficiente a la hora de los hechos, y eso que entiendo, en mi opinión, entiendo que hay diferencias notables, por ejemplo, en la gestión que está llevando sobre el tema de clima, energía, etcétera, el gobierno de Madrid, quiero decir, perdón, el gobierno a nivel del Estado español, el gobierno de la Moncloa, más que gobiernos anteriores, por ejemplo, del Partido Popular. Yo ahí sí que, en mi opinión, creo que hay correcciones, pero creo que son demasiado tímidas para la gravedad que comporta la crisis climática. Ahora, yo desde mi punto de vista, pero es una opinión personal, creo que hay diferencias porque la posición que existe por parte de los... es lo mismo que vimos en Inglaterra. Ya sabemos que luego cuando llegan al gobierno, pues el pragmatismo y estas cosas lleva a que los compromisos que hayas dicho públicamente luego se rebajen mucho. Pero bueno, es decir, Boris Johnson presenta presupuestos para el 2022, entre grandes declaraciones intentando rentabilizar su presencia en la cumbre del clima en defensa del planeta y estas cosas, y con un programa multimillonario para ampliar 3 aeropuertos en Reino Unido y hacer que se muevan más aviones. Entonces, claro, de todas formas, este tipo, ya supongo que a través de los medios de comunicación habéis visto de qué catadura es. Yo tenía una preguntita. Es, aprovechando también un poco la figura de Pedro Arrojo, de Perico, ¿qué opinión os llega a todos los colectivos o personas que participáis en las contracumbres o en las marchas como esta de Glasgow? ¿Qué opinión os llega de los científicos que están trabajando dentro
de la Organización de Naciones Unidas como el panel intergubernamental. Porque claro, yo pienso que tiene que ser desmoralizador estar todos los días diciendo que viene el cambio climático, actuemos contra el cambio climático, y que automáticamente todas esas peticiones de cambio de modelo, de descarbonización de la sociedad, son incumplidas. Hay hartazgo, hay ganas de tirarse al monte. ¿Os llega algo de todo esto? Yo, a mí personalmente, no estoy... digamos, el espacio donde está ubicada mi actividad es un espacio muy a ras del suelo y a mí no me llega comunicación de eso. Lo que sí que me llega es que, por ejemplo, el día 4 de marzo va a haber una nueva publicación del informe de expertos sobre el cambio climático de Naciones Unidas, y que lo que se barruta es que es una nueva vuelta de tuerca en cuanto a cómo la situación va empeorando y de una manera progresiva, ¿no? Pese a los ciertos elementos de corrección que se van introduciendo, pues más, por ejemplo, en algunos países europeos. Pero yo creo que el trabajo que realizan estas personas es un trabajo inestimable. Se puede afrontar de las dos maneras el asunto, con realismo y desesperanza, o con la necesaria pequeña cantidad de optimismo para seguir manteniéndote trabajando. Yo creo que ellos hacen en ese sentido lo mismo que hace el movimiento, que son conscientes de lo que está pasando, cumplen con su obligación y su responsabilidad de analizar, cotejar e informar con los informes que elevan, y actúan de una manera en la que intentan, con una extraordinaria profesionalidad desde mi modesto punto de vista, actúan para que la gente sea consciente de la gravedad de la situación, ¿no? Ahora, que evidentemente habrá gente de esta que muchas veces por la noche pensará: todo este trabajo que estoy haciendo tiene sentido ante una clase política y ante unos lobbies empresariales tan desalmados. Pues se lo planteará, pero bueno, no hay otro camino que el de la verdad y el de la acción. Desde luego también nosotros en esas estamos, y bueno, pues aquí que cada uno cumpla con su papel, ¿no? Como digo yo, casi nosotros estamos en una misión divina, y que no nos falte nunca el ánimo y la energía, ¿no? Porque los retos pues que tenemos delante pues son muy grandes. No sé si tenéis alguna pregunta más desde el público, si no, pues damos ya por cerrada la charla con un aplauso cariñoso a José Luis y a Maribel. Muy bien, muchísimas gracias. Nosotros, Maribel y yo, agradeceros mucho la paciencia que habéis tenido de estar escuchando aquí a unos viejos activistas, y encantados de venir a esta tierra, que por cierto es de la mitad de aquí para este lado, es tierra mía, porque yo soy hijo de un hombre de Orite, además. Y entonces estoy en mi casa.